En el libro de Isaías, la palabra del Señor o el profeta Isaías ya lo anticipaba de hace un tiempo a la parte en cual que Jesús llega a la tierra. Ya Isaías había profetizado sobre este contexto en el cual el Señor se iba a mover y en las condiciones en que iba a encontrar la tierra, en las condiciones que iba a encontrar la humanidad. Y el profeta Isaías descubría o profetizaba a través del Espíritu de Dios en un contexto de mucha oscuridad, de sombras, de muerte, pueblos asentados sobre tinieblas. El Señor decía a través de Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y esta palabra y estas palabras, la verdad que nos llenan de gozo y de alegría y una mezcla de tristeza por ver el panorama de aquellos tiempos donde habían pueblos que estaban asentados en tinieblas, dice la palabra. Habían personas que caminaban en la oscuridad, pero una oscuridad espiritual, en sus sentimientos, en sus emociones. Tal vez habían personas de bien en cuanto tal vez a lo económico, en cuanto tal vez a la salud, pero estaban viviendo momentos oscuros en sus diferentes áreas, ¿no?, de la vida. Era necesario que Jesús tenía que venir a la tierra a poder entregarse como manso cordero en sacrificio a toda la humanidad. Y aún más que nada en este contexto que en ese momento Dios veía desde los cielos y veía las tierras y los pueblos y las naciones asentados en tantas tinieblas, asentado en tantas sombras de muerte, y era necesario que una luz resplandeciera y que rompiera con todos los protocolos en aquellos tiempos. Y como lo quiere romper el Señor hoy, esas estructuras, esas estructuras, esa religiosidad. Somos a veces legalistas en cuanto a que creemos que Dios piensa y actúa como nosotros. Sin embargo, por eso Él dice en la palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice la palabra, pensamientos de bien y no de mal. Y el Señor vio la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en gran tinieblas. Y la dificultad ya estaba, los pecados ya estaban, las personas ya estaban inundadas en un mar de necesidades, podríamos decir, y llevaban cargas pesadas sobre sus espaldas, pero ojo, a veces hasta por tal vez decisiones propias. No es que Dios quería eso para nosotros, no es que Dios quería esas cargas pesadas de llevar para nosotros, para nada. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos correctos, decisiones que tomamos que a nuestro parecer nos parece que están bien, y su final es un final de muerte. Y la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio pasa y se lleva el mal. Porque a veces confiamos en nuestro estatus social, en nuestra educación,
nuestro título y creemos que nuestro título universitario, nuestro estatus social, nuestra posición económica en la sociedad, creemos que podemos tomar las decisiones que nos parecen y son las correctas, y menospreciamos no sé si la opinión del otro, pero sí tal vez el consejo del otro, podríamos llamarlo mejor, lo despreciamos y hacemos lo que a nosotros nos parece. Y así terminamos. Y así terminan nuestros días, así terminan nuestros caminos, que son caminos de muerte. Una muerte sentimental, espiritual, familiar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Se nos muere la paz, se nos muere la armonía en el hogar, en las familias, con los hijos, en nuestras áreas económicas, las empresas, las bendiciones y demás. Pero no es que Dios quiere esto para nosotros, somos nosotros los que decidimos a veces si tomamos malos caminos. Y después, como para zafar de la situación, culpamos al otro y le echamos la culpa al otro de nuestras malas determinaciones o malas decisiones. Entonces, el Señor ya veía esto, veía estos pueblos que estaban, estos pueblos, como dice la palabra, asentados en tinieblas. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros vemos hoy que las naciones, que los pueblos, que las ciudades están asentadas sobre tinieblas, que no hay paz, que no hay diálogos, que no hay acuerdos, sino que todo se soluciona con guerras, con pleitos, y no hay un diálogo, no hay una paz, no hay una comunión, sino que aquí es la ley del más fuerte, el que tiene más poderíos, armamentos y fuerzas en diferentes potencias mundiales, las naciones, son los que quieren solucionar todo a fuerza de violencia. Y no hay paz, no hay en los pueblos, en las naciones, a través de las políticas, todo es política. Todo lo que sale sirve como para hacer política. Todo lo que sale es bueno para poder menospreciar al otro, dejarlo mal parado al otro. Y así fuese aún con la salud de las personas. Todo es política. Estamos asentados sobre tinieblas. Y aunque hayan grandes líderes, personas muy preparadas, pero hay un consejo bíblico, hay un consejo a través de la palabra que no lo adquiero yo, o sea, no nací yo con ese conocimiento ni esa sabiduría, sino que Dios nos fue ayudando y nos fue colocando a cada uno a través del tiempo que Él nos llamó. Él nos fue dando ese conocimiento, pero sí estaba en la palabra, pero hace muchísimos años. Quizás tus padres, mis padres, tus abuelos conocieron esta palabra que es el consejo. La palabra dice que es la palabra de Dios es lámparas a mis pies es tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Pero nadie quiere este consejo. Y así viven los pueblos. Vivimos asentados, vivimos sumergidos en tinieblas, en conflictos, en rivalidades. ¿Cuál es de los partidos políticos, de los pueblos, de las naciones, de los continentes mejor que el otro? ¿Cómo puedo hacer para sacar partido de esto, para llevar para mi lugar, para mi área,
y ser mejor que el otro y tener buen crédito para aquí dentro de 4 años más y para acomodarme un poco mejor, y así estamos, y así vamos. Esta sabiduría no la adquiere aquel que tal vez hoy está en un liderazgo, ya sea, no la adquiere y puede ser una persona muy importante, pero la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Y si nosotros no nos humillamos como pueblo, Él nunca podrá sanar las tierras. Si nosotros no volvemos nuestro rostro hacia el rostro del Señor y nos arrepentimos y nos convertimos y nos humillamos delante de su presencia, nunca el Señor podrá sanar las tierras y perdonar nuestros pecados. Todo lo hacemos por nuestro estatus social, desde nuestro lugar, porque tenemos el poder, porque tenemos el saber, porque tenemos las posibilidades, porque soy amigo de, porque soy pariente de, y así nos movemos, y así vamos, y nos vamos asentando sobre grandes tinieblas. Y hay que tomar decisiones que a veces van contra la palabra. Y tenemos que tomar decisiones, ya sea en las familias, en las sociedades, en las naciones, que van contra la palabra. Y erramos y nos equivocamos, pero infinidades de veces. Y algunos de nosotros, a través de nuestra soberbia y nuestro orgullo, nos escudamos tras de esto y no permitimos que nos entre un consejo para poder mejorar la situación. No, al contrario, nos cerramos y creemos que estamos nos jactamos de lo que creemos saber y no sabemos nada. Y algunos otros tal vez erramos y después nos avergonzamos y nos escondemos porque tenemos vergüenza de lo que hemos hecho, de las decisiones que tuvimos que tomar bien y en su momento no la tomamos. Y hablo como padres, y hablo como madres, y hablo como hijos, y como parte de la sociedad, y en el lugar en que hoy estés, y en el área que estés, y en la situación que estés. Creo que es tiempo de analizar, es un tiempo para reflexionar y tomar una decisión, pero esta vez ya no una decisión bajo lo que sé, bajo lo que yo tengo. Tal vez tenés muchos títulos. Algunos creen que los muchos títulos pegados en la pared, colgados en la pared, hace al hombre. Está bueno perfeccionarse, está muy bueno que el joven estudie, está muy bueno que prepararnos en la sociedad. Yo no estoy en contra de esto, no estoy diciendo esto, que no se malentienda. Lo que digo es no confiar en la preparación que hemos tenido en la vida, porque la preparación nos sirve para poder trabajar, para poder ser mejores en nuestras áreas, pero al momento de tomar una decisión, al momento que nos hemos equivocado, el orgullo, la soberbia, los rencores no se solucionan con un título pegado en la pared. La palabra dice que Sansón mató a 10.000 con la quijada de un asno. Y después que mató a los 1.000 o 10.000 filisteos, se puso a cantar que con una quijada de un asno había matado tantos. Le dio gloria a la quijada del asno. Y dice que en un momento se sintió cansado y sintió sed. Y ahí se dio cuenta que la gloria y la honra es de Dios y no del hombre. Nabucodonosor se levantó una mañana en su gran fortaleza y en su gran fortuna y se atribuyó todo ese reinado y
y ese ímpetu que brindaba su fortaleza y su reinado, se lo atribuyó a sus fuerzas. Y en un momento de su vida se encontró bajo un estado de locura, comiendo hierbas en un campo como una bestia, hasta que un rayito de esperanza y de reflexión entró, y fue donde él reconoció que todas las cosas provienen de Dios. Y vos y yo podemos ser anticristos, en el sentido de que no nos gusta la religión y Dios, y como vos quieras llamarlo. Algunos cancherean con la palabra el barba. Llámalo como quieras, ese es tu problema. Pero Dios es nuestro Padre, nuestro amigo. Y algunos así caminamos, con esa soberbia, con esa altivez, con eso de que nada ni nadie me puede decir nada, ni siquiera alcanzarme un consejo. Y así estamos, asentados, como dice la palabra aquí en el libro de Isaías, pueblos asentados en tinieblas. Galilea de los gentiles, al otro lado del mar, estaban sufriendo, estaban en necesidad, estaban bajo sombras de muerte. Y a veces estamos postrados, estamos por tierra y no queremos reconocer. ¿Por qué? No lo sé. Usted y yo sabremos. Pero hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. Hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. Y esta no es mi palabra. Yo podría charlarte y decirte cosas desde otro punto de vista. Podríamos hablar de muchas cosas. Pero esta palabra es una palabra que Dios coloca en mi corazón para transmitirte la voz, que vas a escuchar esta prédica, vas a escuchar estos audios. Y no quiero que te vayas a descansar, tal vez vas a escuchar estos audios antes de irte a dormir. No quiero que te vayas a descansar, sino antes haber escuchado, reflexionado y haber dicho la verdad, que ya mucho tiempo perdí, mucho tiempo dejé atrás, muchas cosas he perdido por despreciar el consejo, no mío, porque si yo te tuviese que dar un consejo, no soy nadie para darte un consejo, pero sí para comunicarte la palabra que a mi vida y a mi familia ha hecho bien y nos ha encaminado y nos ha ayudado, porque en su medida hemos podido doblegar nuestro corazón y reconocer que sin el Señor nosotros no seríamos nada. Tengo una palabra para tu vida. Para vos que tal vez estás asentado sobre tinieblas. Sí, vos que tal vez sos una mamá, que sos un papá, que sos un hijo, que sos un joven. ¿Sabes por qué? Porque a veces creemos que lo de Dios es para los viejos, decimos para los anticuados, para los de antes. Yo estar ahí o querer saber algo de Dios, no, eso son para los viejos, dicen algunos. Pero Dios tiene una palabra hoy, porque Dios conoce tu pasado, porque Dios conoce tu presente y Él conoce tu futuro. El Señor dice: en tus prosperidades te hablé, en medio de tus prosperidades te hablé. ¿Sabes? He conocido gente que en medio de las prosperidades han desechado o menospreciado el consejo de Dios. Y cuando están padeciendo, o cuando estamos padeciendo, cuando estamos tapados,
que no podemos más, ahí nos acordamos de Dios. Pero yo, como persona, te puedo juzgar. Pero ¿sabes qué? Mientras tengamos un hilito de respiración, tenemos una esperanza, porque la esperanza se llama Cristo. Y si hoy estás escuchando esta prédica, es porque Él te está dando una esperanza nueva. Tal vez estás en un hospital, en una clínica, en un sanatorio. Tal vez tu pariente está agonizando detrás de una puerta, de una sala de espera. Tal vez estás en una sala de espera. Tal vez estás en tu casa. Tal vez mamá, papá está sufriendo por tus hijos, por tu matrimonio, por lo que alguna vez fue tu familia y hoy ya no es. Mira, dice la palabra en el libro de Génesis que hubo una desobediencia del hombre. El Señor le dijo a Adán y a Eva, o a Eva y a Adán, que del árbol, que de todos los árboles podían comer, menos de uno. Sin embargo, el hombre desobedeció a la voz de Dios, desobedeció el mandato divino. Y dice la palabra que el hombre, que Adán y que Eva desobedecieron a la voz de Dios. Dice que escucharon la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire libre del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces, el Señor, conociendo la actitud de ellos, porque no es que Dios desconocía esta actitud, Él estaba mirando todo. Porque el Señor mira todo, porque Él lo sabe todo. Lo que pasa es que Dios es grande, es misericordioso, es un Dios justo, es un Dios ordenado, que no es cualquier cosa que nosotros lo tomamos cuando queremos y lo tiramos cuando queremos y lo volvemos a levantar cuando queremos y lo volvemos a tirar cuando queremos. Entonces, si hoy estás padeciendo, si hoy estamos padeciendo, y vos me decís a mí, pero si Dios lo conoce todo, ¿por qué yo estoy así? Porque nosotros a veces tomamos decisiones equívocas, erróneas, por nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones. Porque tal vez pusimos toda la confianza en nuestro estatus social, en nuestra educación, en nuestra preparación en la vida, en las riquezas, en el poderío que creemos tener, el dinero, el estatus social, la preparación en la vida. No te pueden unir más un matrimonio, no te privan de que tal vez tus hijos estén en caminos equivocados. No, sino que el humillarnos delante del Señor y el entregarle nuestras familias, nuestras diferentes áreas en sus manos. Y el Señor conocía al hombre, y por eso que Él los llamó, y cuando Él los llamó, cuando Adán y Eva sintieron la voz del Señor, se escondieron. Porque sabían que estaban desnudos, sintieron vergüenza, se escondieron. Tal vez hoy nos escondemos por nuestras vergüenzas, por nuestras malas decisiones. No queremos dar la cara. Tal vez parte de la sociedad está así en este tiempo. Tal vez no quiere dar la cara. Tal vez no queremos dar la cara. Porque le fallamos a uno, porque le fallamos al otro, porque creemos que no tenemos más remedio, porque creemos que Dios con nosotros no tiene nada que ver, porque no nos parece que yo soy para servirle a Dios, andar con una Biblia y querer arreglar mi vida. No, nos parece que somos los, no sé si los mejores, pero
Nos parece que es una grandeza ser los más malos de la sociedad. Sin embargo, Dios nos mira con misericordia y sabe que en un día, en un momento, un día cualquiera, una noche, vamos a mirar a los cielos y vamos a pedir su socorro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué Dios tiene esta palabra? Porque Dios no quiere que te andes escondiendo. Dios quiere que tú vivas una vida plena. Por eso te está llamando. Esta palabra es para un llamamiento. Dios te está llamando. Si a vos que estás ahí, no sé dónde, no sé cómo, en qué situación, has fallado muchas veces, has errado, te has equivocado, pero muchísimas veces, ¿por qué? Por cabeza dura, por malas decisiones, ¿por qué? Basta. No te tortures más con tus mismas culpas. Ya está. Ya está. Hoy, ahora, a partir de este momento, anotá la fecha. Que escuches este mensaje, que Dios llegue con esta palabra a tu vida. Escuchá la fecha, anotá la fecha. A partir de hoy, dice Dios. No te tortures más, no te culpes más, ya está. Ya pasó. Ya no te escondas más de mi voz. Vení a mi presencia. Si has vivido toda una vida sentada sobre tinieblas, bajo las sombras de muerte, basta. Vení a mi presencia. Otro del cual tomó una mala decisión porque creyó haber hecho las cosas correctamente fue Judas. ¿Te acordás de Judas? El que entregó al Maestro, el que entregó a Jesús. Cuando él entregó a su Maestro, cuando él entregó a Jesús, después los hombres que se habían aliado con él y que lo habían alentado para que él entregara a Jesucristo, después lo ignoraron. Hay personas que te usan. Hay personas que solo te usan para arruinar tu vida, para arruinar tu matrimonio, tu familia, para poder sacar lo poco que tenés. Y sabés que lo más triste, ¿sabés qué es lo que es? Que Judas, cuenta la palabra que Judas, cuando fue a llevar, dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tus amigos te usarán. Los que creemos que hoy están por otra cosa nos usarán. Y cuando vean tu vida devastada, te dejarán. Y dice la palabra que él arrojó las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Judas se suicidó. Y hay personas que hoy atentan contra su propia vida porque no soportan más las traiciones. Están devastados con las malas experiencias, porque su esposa, su esposo, porque algo no salió como tenía que salir, y se quitan la vida. Jovencitos, niños, se suicidan. Pueblos asentados sobre tinieblas, dice el Señor. Hay sombras de muerte sobre ustedes, sobre las naciones, y los gobernantes se jactan, jurando por la Biblia y por los evangelios, consultando al Papa y a los diferentes personas como vos y como yo,
La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Es el único que intercede por vos y puede interceder por mí, no hay otro. Y toda rodilla se doblará ante mí, dice el Señor, y toda lengua confesará su nombre. Chicos de 10, 11, 15, adolescentes, quitándose la vida como Judas, sienten que han fallado. Porque los padres lo han menospreciado, diciéndole que son unos ignorantes, unos burros que no sirven para nada. Porque nosotros, tal vez los mayores, nos hemos encargado de menospreciarlo. Porque los usamos, políticos que usan las juventudes en las naciones, en los pueblos, para sus propios beneficios. Y la juventud y la adolescencia se está perdiendo, se está muriendo, se está quitando la vida y a nadie le interesa. Después solo fue parte de mi empresa, fue un empleado más, un número en la provincia, en la nación. Y esa madre y ese padre que lloran el alma de su hijo, que por la noche no pueden entrar a esa habitación donde dormía su hijo porque ya no está. Porque amparamos la droga, la delincuencia en la sociedad, no buscamos el consejo divino. Judas se quitó la vida, se ahorcó porque pensó que ya no tenía perdón. Nosotros, lo que nos creemos religiosos, condenamos. Parece que somos nosotros los jueces. Yo no sé qué pecado has cometido. Yo no sé qué pecado has cometido. No me interesa. Lo que sí me interesa es que hoy hagas un paso importantísimo y vengas a la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Pedro fue un hombre que le falló a Dios, lo negó al Señor. Y te voy a leer este pasaje. Pedro negó al Señor. Y Pedro, cuando lo negó al Señor y Jesús, aquella noche en aquel patio, cuando era llevado por los soldados, solo lo miró a Pedro. Y el corazón de Pedro se rajó en 1000 pedazos. Porque en su interior él sabía que había negado a su maestro. Tal vez vos pensaste que le has fallado a Dios. Le fallaste al hombre, le fallaste a la mujer. Pero Dios te está llamando hoy. Pedro le falló a Dios. Pedro negó a Jesús, el que había caminado con él, el que había comido ahí en la misma mesa. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a leer un pasaje, libro de San Marcos. En el libro de Marcos, cuando después que Jesús resucita y después que las mujeres van al sepulcro y ya no lo encuentran, dice que Él les dijo, pero id. Estoy leyendo en San Marcos 16:7. San Marcos capítulo 16, versículo 7. Ahí estoy leyendo. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. ¿Por qué hace esta salvedad la palabra? Dice, id y decid a sus discípulos, y a Pedro. Porque Pedro vivió muchos años mortificados, o mucho tiempo. Esos días
que su maestro, desde el tiempo en que él fue llevado y fue golpeado y maltratado hasta su muerte y hasta su resurrección, fueron días interminables para Pedro. Porque Pedro vivía con un remordimiento de haberlo negado a su maestro. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy están viviendo con un remordimiento porque han fallado, pero mucho en la vida? Y creen que ya nadie les puede perdonar. Y no tienen, algunos dicen, yo no tengo perdón de Dios por lo que hice. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? El Señor le dijo, vayan, díganle a los discípulos. Y a Pedro, díganle a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo van a ver. Yo no sé si tu nombre es Pedro, María, Juan, no sé cómo te llamas. El Señor dice, díganle que yo voy allí, al encuentro con Él, que quiero perdonarlo, que quiero levantarlo, que quiero restaurarlo, quiero restaurar su familia, quiero restaurar su matrimonio, su vida. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes dónde te estoy? ¿Sabes dónde te estoy leyendo y dónde está la palabra clave y el capítulo, el libro y el versículo base de esta prédica? En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley, dice la palabra, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y te lo voy a explicar. La ley fue entregada para que nosotros nos diésemos cuenta de la magnitud del pecado. Es decir, que esto significa que si nosotros no tuviésemos una ley terrenal que nos dijese que matar es pecado y va contra la ley y tenemos una repercusión de cárcel por matar a alguien, mataríamos a todo el mundo. Por una simple discusión mataríamos a cualquiera. Por eso que está la ley, para poder reservar nuestros derechos y nuestros deberes, lo que nos corresponde hacer y lo que nos corresponde que hagan o que nosotros tenemos como derechos. Y aquí es lo mismo. La ley espiritual, para saber cuánto hay de pecado. Pero mientras la gente más pecaba, más abundaba la gracia de Dios. Y es la gracia la que te estoy predicando hoy. Y es la gracia que te estoy predicando hoy. Y es por la gracia que Él te está llamando. Y es por la gracia que Él te está llamando. La gracia es el favor inmerecido, amoroso y gratuito de nuestro Creador para con nosotros. La gracia es el favor inmerecido, amoroso y gratuito del Creador para con nosotros. Él te está llamando, amado. Él te está llamando, amigo. Él te está llamando, mamá. Él te está llamando, papá. Joven, adolescente, Él te está llamando. ¿Cuál fue tu pecado? No interesa. Importante que de aquí en más, a partir de esta fecha, anotala en tu agenda, la fecha, a partir de este momento, cuando hayas escuchado esta palabra, a partir de aquí en más, el Señor hace las cosas nuevas. Ya no se acordará más de tu vida pasada. Nosotros tal vez nos acordaremos de nuestro pecado y nuestra vida antigua,
Pero el Señor ya no se acordará más de lo pasado, sino que he aquí, a partir de este momento en adelante, Él te está llamando y Él quiere hacer cosas nuevas contigo. Es tu decisión, es mi decisión. Que Dios te bendiga, pero no te olvides que mientras la ley se introdujo para poder conocer la magnitud del pecado, para darnos parámetros de cuáles eran nuestros deberes y nuestros derechos. Pero algunos seguíamos pecando aún más, con no errores, con horrores. Pero apareció la gracia del Señor, ese favor inmerecido, y nos limpió, nos restauró y nos devolvió la felicidad, la paz en nuestro corazón. Dios lo quiere hacer contigo. ¿Te animás? Si te animás, pedile perdón a Dios con tus palabras, con lo que te salga de tu corazón, de tu boca, y pedirle una oportunidad nueva al Señor. Y cuando todo esto pase, decirle al Señor que querés llegar a su presencia y servirle y poner todas las áreas y las cosas en las manos de Él, y verás que pasado el tiempo el Señor comenzará a mejorar y a encaminar todas las cosas para bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.